¿Qué tal, amigos? Una cápsula más de ASFER, y el día de hoy tenemos un invitado de muy alto nivel. Tenemos al especialista número uno en la nación en temas que tienen que ver con cuestiones de tecnología de fibra óptica. El data center se ha transformado muchísimo durante los últimos años, y lo que estamos viendo es que las grandes cantidades de información que están atravesando todas las redes, pues obviamente tienen que pasar a través de estos data centers, y todo lo que está en la nube también, y el video que se mueve y demás, etcétera, también tiene que pasar a través de estos data centers. Estamos con el doctor Jorge Rodríguez Asomosa. ¿Qué tal, mi querido Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien, Fer. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por aceptar que nos platiques y nos compartas el tema que tiene que ver con fibras ópticas, porque al final de cuentas creo que es el elemento esencial que va a diferenciar el data center del futuro, ¿no, Jorge? Es correcto. Y yo quisiera preguntarte primero, ¿qué tipos de fibras ópticas existen? Ok, gracias, Fer. Buenos días. Tenemos clásicamente diferentes tipos de fibras. Convencionalmente tenemos la conocida como fibras monomodales y fibras multimodo. Estas fibras se han ocupado a lo largo de muchos años. La diferencia básica entre ellas es que la fibra multimodo tiene menor capacidad para soportar volúmenes altos. La fibra monomodal es la que tiene idealmente cientos de gigahertz de ancho de banda. Entonces, esas han sido básicamente las fibras que se han ocupado en los diferentes equipos, sistemas, arquitecturas de transmisión de información, así como ha llegado a los sistemas de última milla, que se le denotaron por ese nombre, para llegar tanto a empresas como a hogares principalmente. Entonces son de las fibras que se han utilizado hasta el día de hoy. Sin embargo, pues bueno, la evolución ha venido creciendo, y hoy tenemos en día un problema justamente, como lo refieres, en los centros de datos, donde pues los volúmenes de información pues son inimaginables. Entonces, muchas compañías como Google, Facebook, Yahoo, cualquier otra que podamos citar, pues están enfrentando esa necesidad de tener un acceso inmediato a esa información para su usuario y poder entregar o recibir información prácticamente en tiempo real, ¿no? La cantidad de yottabytes que se generan diariamente, donde por ejemplo los hábitos de la gente que utiliza las redes sociales y miles de millones de videos ahora subiéndose en vivo a través de plataformas como Facebook Live, YouTube, etcétera, pues al final de cuentas son datos, ¿no?, que tienen que pasar precisamente por estas tuberías. Y por otro lado, yo creo que un gran reflejo de lo que va a pasar en las empresas sucede primero en las universidades. Yo recuerdo hace 10 años cuando empezamos a tener aquí el problema con los estudiantes, Jorge, el tema de Bring Your Own Device, donde traían dispositivos que tenían que conectar a la red Wi-Fi, y ya no era la red basada en LAN, en Ethernet, donde yo dominaba y ponía mis reglas, porque eran las computadoras de la institución, y ahora más bien la institución se adapta a las computadoras y dispositivos de los nuevos estudiantes. Esos millennials ahora ya están incorporándose en puestos de trabajo y ya están trabajando y vienen con esos hábitos. Entonces, esos estudiantes vienen con estos dispositivos para trabajar en estas empresas, y ahora digamos que esa es la parte de enfrente, y ahora lo que nos estamos enfrentando es que hay mucho mayor cantidad de información que tiene que ser procesada precisamente a través de esta tecnología, ¿no?, de la que estamos ahorita hablando. Así es, efectivamente. Fíjate, como un dato curioso histórico, en 1998 la International Telecommunication Union liberó el espectro de frecuencia alrededor de 30 a 40 gigahertz, porque en ese momento, y estamos hablando ya varios años atrás, 20 casi, ya teníamos una demanda de internet y de usuarios que estaba creciendo de manera exponencial, bueno, y sigue creciendo obviamente. Todavía estamos hablando de usuarios de telefonía en autos, por ejemplo, y el servicio de internet en casa todavía, claro, por módem. Entonces, en ese momento ya había una necesidad, y se estaba explorando la parte del espectro electromagnético, obviamente, para liberar esas necesidades. Y entonces lo que sucedió en ese momento fue crear las plataformas de media altura. Básicamente tener globos aerostáticos, que de hecho siguen funcionando, donde a través de antenas se radia información, como el concepto de células, así de teléfono celular, pero sin tener que tener el costo de un satélite, por ejemplo.
Entonces, fue una de las primeras liberaciones de ancho de banda y sobre todo migrar esas frecuencias. Esta información se subía obviamente a los globos a través de fibra óptica justamente. Sin embargo, lo acabas de referir claramente, la actualidad está demandando ahora el dispositivo móvil como una necesidad, ya no es la conexión a internet fija, sino ya tener movilidad. Entonces, eso hace que, pues obviamente, las infraestructuras están creciendo de manera impresionante. Entonces, ahí es donde necesitamos ese incremento de capacidades, ¿no? Entonces, también vale la pena mencionar que muchas empresas como Facebook tienen esa necesidad. Un ejemplo, en este momento, si le damos un like a una imagen, a alguna publicación, y si pensamos cuántos usuarios simultáneamente están haciendo lo mismo en el mundo, estaremos hablando de varios millones de personas. Entonces, estas empresas tienen ese problema hoy en día, es decir, desde su configuración de arquitecturas de sus data centers y lo que se le conoce como las infraestructuras MIMO, que vamos a llegar a estas, es múltiple input, multiple output, es decir, entrada y salida de información prácticamente al mismo tiempo, pero con estos volúmenes muy grandes. Ahora, hablando para los CTOs y encargados de data centers que están viendo esta cápsula, y dado los nuevos consumos de información, ¿qué tipo de fibras ópticas son las que tenemos que empezar a utilizar en los data centers? Mira, a nivel de investigación todavía hoy en las universidades, en algunas en Inglaterra, en Estados Unidos, alguna por ahí en España y pues bueno, los laboratorios Bell, que son los líderes en comunicaciones ópticas, están trabajando en una nueva técnica de transmisión de información asociada a tipos de fibras que se le conoce como Space Division Multiplexing. Es decir, hemos tenido a lo largo de muchos años diferentes formas de acceso a la información por temas de multiplexado. Entonces, ahora de hablar de Space Division Multiplexing significa, por la traducción en español, en espacio. Pero la idea es que en un solo hilo de fibra óptica, monomodal, claro está, poder mandar información en ese dominio de espacio. Es decir, cada paquete de información, el tamaño que nosotros queramos, poder transmitir simultáneamente sin que se traslapen entre ellos. Adicionalmente, lo que se está generando es el concepto de fibras multimodo, pero no es el concepto de las clásicas multimodo que teníamos en los patch core para conectar los switches, por ejemplo, sino es hablar de una fibra con dimensiones como la fibra tradicional de algunas cuantas micras, pero que en su núcleo ahora ya no lleva uno solo, sino que lleva 5, 6, 7 múltiplos que nosotros queramos. Es decir, simultáneamente van a tener diferentes núcleos para transmitir información y además en la técnica de transmisión que acabo de mencionar, de Space Division Multiplexing. Entonces, eso hace que en un hilo de fibra, que anteriormente que podemos tener simultáneamente algunos gigas o gigabits de información, ahora podemos tener varios terabytes simultáneamente teniendo estos hilos de fibra óptica en uno solo además, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales las técnicas están cambiando tanto en el multiplexado de información como el tipo de fibra óptica que se está generando, que se está probando hoy en día. Y como lo mencioné, en los mejores laboratorios del mundo, así como en universidades, claro está, ¿no? Ahora, Jorge, tú como investigador que originalmente del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, ¿no? del INAOE, y ahora en la Universidad de las Américas Puebla, y haciendo investigaciones en conjunto con la Universidad de Florida. ¿Con qué universidad estás trabajando? Universidad Central de Florida. Ok, y a final de cuentas, ¿cómo deben evolucionar las fibras del futuro? ¿Tú qué es lo que piensas que va a suceder, Jorge? Bueno, lo que se está haciendo, como mencioné hace un momento, en la Universidad Central de Florida, en conjunto por ejemplo, con Bell Labs, es tener fibras multimodales en el concepto que tener muchos núcleos, donde transmito mucha información simultáneamente, y entonces hacia allá es donde vamos a evolucionar. Tener hilos como hoy en día tenemos en fibras convencionales, pero con ese tipo de capacidad, donde ahora la tecnología de fabricación, que también es otro avance tecnológico importante pues en la industria en general, que permite desarrollar ese tipo de fibras, donde puedo hacer un sólido pero con multinúcleos, y entonces es hacia donde vamos a migrar. Una compañía en fibra óptica, por ejemplo, Draca, esta es una compañía francesa,
dado que, bueno, tenemos también como origen France Telecom, que bueno, finalmente ahora en día se conoce, su nombre es Orange. Ha evolucionado justamente en estas tecnologías. France Telecom, así como British Telecom, han sido las líderes muchos años en cuestión de comunicaciones ópticas. Entonces, están evolucionando y están trabajando con esta compañía, por ejemplo, Draca, fabricando ya este tipo de fibra. Obviamente, para poder migrar nos va a llevar muchos años, o algunos años seguramente, porque implica cambio de infraestructura, obviamente, desde el tendido de fibras de este tipo hasta los puntos de conexión en los extremos, ya sean data centers, ya sean bueno, cualquier infraestructura. Ahora, no solamente son ya data centers o edificios, ¿no, Jorge? Porque también empezamos a ver ya en los hogares la instalación de la fibra óptica, dentro de automóviles también. Así es. Ya está utilizando este tipo de fibras ópticas, ¿no? ¿De qué tipo de fibra óptica estamos hablando y qué tipo de información es la que va a pasar por ahí? Claro. Lo que son empresas posiblemente, voy a citar un ejemplo, universidades y empresas medianas tal vez, como un tipo Volkswagen, por ejemplo. Y obviamente lo que es a nivel comercial, solamente de hogares, seguiremos utilizando fibra óptica monomodal, convencional, claro, con mejores características. Una de ellas va a ser con menores pérdidas, es decir, fibras más optimizadas para poder llevar con menos potencia de luz la misma información y que va a tener la capacidad de varios gigabits. Sin embargo, para hablar, como citábamos hace un rato, un data center sí necesitamos mucho volumen. Entonces, esas sí son las que van a tener que evolucionar a nuevo tipo de fibras. Entonces, si lo vemos a nivel de diferentes escalas, el usuario de casa va a ser en esa escala menor, porque el ancho de banda que va a demandar es menor. No, bueno. Si nos vamos a una empresa mediana, pues seguramente ya va a requerir 10, 40 gigabits, que eso comercialmente hoy ya lo tenemos. Pero si nos vamos a un tipo Volkswagen o data center, pues seguramente los niveles de volumen va a ir creciendo. Entonces, en función de esa demanda va a ser cómo vamos a requerir ese tipo de infraestructura, cómo va a ir evolucionando. Pero bueno, por el lado de la tecnología y de la investigación, pues ya se está desarrollando, ya la tenemos, ya se está generando. Y finalmente, Jorge, pues bueno, era obvio que avanzar en el tema que tenía que ver con los data centers, pero ahora, por ejemplo, con el uso de tecnología 4K, el tema de Smart TVs, Smart Homes y demás, etcétera, ahí, ¿qué va a pasar específicamente también con el tema de fibra? Bueno, yo lo que creo que en ese sentido, de este tipo de demanda, las fibras, como mencioné hace un momento, yo creo que vamos a tener fibras monomodales, donde las compañías de telefonía, diferentes proveedores que actualmente existen, pues ya nos van a entregar un tipo de fibra que también por cuestión de costo ha disminuido y que anteriormente teníamos fibras de plástico. Entonces ahora tenemos fibras de mucho mayor calidad, obviamente, este tipo de fibras de vidrio, donde tenemos menores absorciones, menores pérdidas de información, obviamente, y entonces para esta tendencia de servicios en hogar, vamos a tener ese tipo de fibras monomodal. Hoy en día todavía no tenemos fibra monomodal en casa, todavía nos entregan fibra multimodo, que para 10-20 MHz obviamente funciona perfectamente, pero cuando se empieza a tener mayor demanda, obviamente para ese tipo de servicios, sobre todo de video, obviamente, sí seguramente vamos a migrar a fibras de mejores características. Y repito, eso yo creo que en pocos años lo vamos a tener, ¿no? Ahora, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Jorge, ¿en qué proyecto de investigación estás trabajando ahorita? Claro. Por la relación y mi estancia aquí en la Universidad Central de Florida, estamos trabajando precisamente en México, es el primer laboratorio trabajando en el Space Division Multiplexing, y justamente el experimento que tenemos mostrado aquí en nuestras espaldas es algunas pruebas justamente en esa tendencia. Hacer pruebas de transmisión de información bajo esta técnica, con las especificaciones que demanda la modulación, básicamente, y haciendo variantes de los arreglos convencionales que también están haciendo en el extranjero, porque bueno, bien vale la pena mencionar que han atacado un mercado y cierta tendencia tecnológica y de investigación. Sin embargo, bueno, aquí estamos haciendo una variante que ellos en particular, por ejemplo, no están haciendo, ¿no? Entonces, a nivel de investigación y con tesis tanto de maestría y un chico de doctorado, vamos a incorporar este trabajo justamente para pues bueno, poder mostrar que pues, también en México podemos hacer tecnología y ciencia de primer nivel, ¿no?
Claro, es importante referir que ha sido la relación con estos colegas de la Universidad Central de Florida y que ha permitido estos trabajos. Posteriormente, bueno, la idea es extrapolarlo a Bell Laboratories. Sin embargo, pues bueno, ahí son las estancias y pasantías de verano solamente que se manejan, pero bueno, se puede llegar a hacer y en eso estamos pensando para en otros años ir a ver otras tendencias. Y también vale la pena mencionar que las compañías, por ejemplo, como Panduit, están apostando por esta tecnología. Sabemos que son empresas que su infraestructura, son líderes en cuestión de infraestructura de redes. Entonces ellos saben que si no migran este tipo de tecnología, pues se están quedando atrás. Entonces, durante mi estancia en Estados Unidos, tuve la oportunidad de probar algunos dispositivos, caracterizarlos, porque se le iban a entregar a Panduit precisamente porque ellos están trabajando, pues también obviamente con esta tecnología, dado que pues lo ven como un futuro muy cercano y el que pega primero dice pega. Claro. Y obviamente ellos como empresa que puedan dar eventualmente una solución a cualquier otra que se dedique a esto o los data centers, entonces pues van a ganar un mercado de muchos millones de dólares, obviamente, porque finalmente al comercializar una tecnología de esta naturaleza es mucho dinero. ¿Y algo más que te gustaría agregar, mi querido Jorge? Pues bueno, pues yo creo que para las personas que van a ver esta cápsula, pues referirles que tenemos la oportunidad en México que se acerquen con nosotros y poderles aportar algo de información que les sirva, útil sobre todo porque pues bueno, sabemos que los centros de datos en México también están creciendo obviamente y pues bueno, tienen que dar servicio finalmente a sus usuarios y a las empresas, bueno, a quien ellos den este tipo de situaciones de servicios. Entonces, bien vale la pena que conozcan un poco más de la tecnología y lo que se está desarrollando pues, en otra parte del mundo y pues obviamente aquí en la Universidad de las Américas Puebla. Excelente. Y sí, para todos los que quieran contactar directamente al doctor Rodríguez Asomosa, ahí viene la dirección de correo electrónico y aprovechen también no solamente el conocimiento de él, sino las instalaciones que tiene la universidad en ingeniería de muy alto nivel en el tema de especialidades ópticas. Jorge, muchísimas gracias. Como no, con mucho gusto, Fer. Gracias a ustedes.